Estamos en la actualidad parlamentaria, avanza septiembre y avanzan también los días de cara al proceso electoral del 2026. Y aquí en el Congreso de la República, las comisiones ordinarias como Constitución y Ciencia han invitado a los titulares de los organismos electorales, quienes estuvieron acá brindando lo último respecto a los desafíos, a los retos y cómo va avanzando este trabajo. Sobre este tema, hoy vamos a conversar con el especialista en Derecho Electoral. Ya está aquí con nosotros, director también de Dato Electoral, José Manuel Villalobos Campana. Gracias por estar aquí. Hola Perla, gracias por la invitación y saludo a todos los seguidores de la multiplataforma del Congreso de la República. Así es, muy bien. Bueno, lo que a todos nos interesa es saber, recientemente incluso se ha presentado la cédula de sufragio, una cédula que ha sido denominada como histórica, pero también inédita debido a su tamaño, ¿no? Sí, bueno, es una cédula de votación gigante que el jefe de la OMPE la ha presentado ante la Comisión de Constitución del Congreso el martes último. Tiene unas medidas de 42 centímetros de ancho por 42 de largo, es decir, es una cédula inusual para la tradición electoral peruana, que nunca habíamos tenido tantos partidos y por lo tanto al tener tantos partidos, casi el doble en comparación con la elección del 2021, hace que la cédula también haya crecido, no solo en tamaño hacia abajo por la cantidad de partidos, sino también por la cantidad de elecciones en simultáneo que vamos a tener el próximo año. Permíteme, antes de poder avanzar más a detalle, cómo viene constituida esta cédula de sufragio. Estas elecciones son particulares, históricamente particulares, no solo por la cantidad de candidatos, 10.257 candidatos, más o menos un aproximado, lo que han la fuente, ¿no?, los organismos electorales, sino que además los peruanos vamos a votar luego de 34 años por un Congreso bicameral. Entonces, en esa circunstancia, en ese contexto, ¿qué retos tienen los organismos electorales? Bueno, en el caso de la OMPE, el reto más grande es, primero, que todos los ciudadanos estén capacitados de cómo es que van a votar en esa cédula enorme, ¿no? Porque los peruanos deben saber que tienen que votar para presidente de la República. En la cédula de sufragio van a encontrar el símbolo del partido o la alianza y la imagen del candidato presidencial. Y en los demás campos va a salir el símbolo del partido con dos recuadros en el caso del Senado Nacional, de Diputados y Parlamento Andino, y con un recuadro en el caso del senador por departamento o circunscripción. Entonces el ciudadano tiene que saber, y la OMPE tiene que difundir eso, de que el ciudadano puede votar por un partido para senador o para diputado y hacer el uso del voto preferencial. 2 votos preferenciales en el Senado Nacional, en diputados y Parlamento Andino, y un solo voto preferencial en la elección del Senado por circunscripción. Es opcional porque el ciudadano solo podría votar por el partido. Pero ese es un reto de la OMPE, que la gente sepa cómo votar para que los votos no se pierdan, no se anulen, y eso pasa por una amplia campaña de difusión. Y el otro reto importante es que la OMPE logre capacitar al personal ciudadano, que son los miembros de mesa, en que puedan manejar muy bien el material electoral, llenar bien las actas y que estas actas finalmente reflejen la voluntad popular y no terminen por errores de los miembros de mesa en nulidades, porque las nulidades hacen que los votos se declaren nulos y eso también cambia el resultado electoral. Debido a la importancia, vamos a repetir cómo está constituida la cédula que la tenemos acá. Es una cédula que la ha presentado la OMPE, ¿verdad?, el señor Piero Corvetto en la Comisión de Constitución recientemente, y como mencionaba, son 5 elecciones y votos preferenciales en 4 de ellas. Las medidas que se han proyectado son 42 por 44 y esto hay que decirlo que es una única cédula que vamos a tenerlo en los locales de votación. El titular de la OMPE también señalaba que están trabajando mucho por el tema de los locales para poder habilitar la cantidad de locales que se van a necesitar. Bueno, sí, ya tradicionalmente sabemos que los locales de votación son las escuelas, los colegios, universidades. En algunos casos, en la época de la pandemia, en el 2021, se habilitaron espacios públicos con algunos toldos, porque en la vía pública tenía que, digamos, acondicionarse locales de votación. Yo creo que ahora se van a volver, sobre todo a colegios y universidades. El señor Piero Corvetto, jefe de la OMPE, ha manifestado que van a priorizar que haya una sola mesa por aula
van a haber dos cabinas de votación, pero con una sola ánfora, dos cabinas de votación que permitan tener mayor fluidez al momento de votar, porque vamos a tener casos donde podría demorarse la votación producto del tamaño de la cédula. Un ciudadano podría demorarse al momento de entrar a la Cámara Secreta porque no va a encontrar primero al partido de su preferencia y luego tiene que hacer 5 votaciones más los votos preferenciales. Entonces, la ley dice que el elector solo puede estar 1 minuto en la Cámara Secreta, pero eso va a ser imposible de cumplir. Por eso que la OMPE está planificando que hayan 2 espacios donde votar, y esos espacios luego quien vota en cualquiera de esas cámaras, vota en una sola ánfora donde van a estar todos los votos. Teniendo en cuenta que el voto es secreto, ¿no? El voto es secreto y hay que asegurar la transparencia. Otro tema que también ha generado distintas posiciones a favor y en contra, y bueno, en la discusión en la Comisión de Constitución, sobre todo, y en la Comisión de Ciencia, donde también se trató, es el voto digital, que para estas elecciones se va a aplicar para 11 grupos de ciudadanos de forma voluntaria, pero obligatoria a los representantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se encuentren lejos, ¿no? Sí, bueno, el Congreso de la República, mediante una ley, autorizó a la OMPE a implementar de manera progresiva el voto electrónico no presencial, que se está denominando voto digital. ¿En qué consiste? Básicamente que desde cualquier lugar del mundo, de tu casa o de cualquier lugar, si tienes una tablet o un teléfono, puedes votar siempre y cuando estés dentro del grupo priorizado. ¿Quiénes son esos grupos priorizados? Primero, los peruanos en el exterior, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que van a salir a cuidar los locales de votación lejos de donde votan, los enfermos, el personal de salud, los bomberos, y entonces estas personas van a tener que inscribirse en un registro que ahora en octubre va a abrir la OMPE. El peruano en el exterior tiene derecho a inscribirse en ese registro. Obligatorio tener un DNI electrónico actualizado con la firma digital para poder utilizar este mecanismo de votación. No todos confían porque, claro, son nuevas tecnologías que podrían tener alguna, digamos, alteración, pero la OMPE tiene que garantizar que este voto digital tiene todas las medidas de seguridad, confiabilidad y sobre todo que van a garantizar también el secretismo del voto, ¿no? Que no se pueda saber por quién votó estas personas que van a utilizar un sistema. Siempre van a haber cuestionamientos. Depende también la transparencia que tenga OMPE en mostrar cómo ha elaborado este sistema, que los partidos políticos tengan técnicos calificados que conozcan de estos sistemas para que puedan hacer la fiscalización, la veeduría, la auditoría de este sistema, para que luego de utilizarse no salgan con que han habido fraudes, ¿no? Porque previamente tiene que haberse comprobado la confiabilidad del sistema. En tanto el sistema sea confiable, pues no habría ningún problema. Nunca se ha utilizado en el Perú un sistema de esta naturaleza en elecciones oficiales. La OMPE lo ha utilizado en elecciones de sociedad civil, de colegios profesionales, que son elecciones de poco alcance, digamos. Estas son elecciones mucho más grandes. Se estima que podrían votar digitalmente hasta 2 millones de personas. 2 millones de personas es un número de electores importante, casi el 10% del total de electores. Por lo tanto, podría haber una incidencia, digamos, en el resultado final de las elecciones. Es decir, ¿podría definir una votación, un resultado? Bueno, sí, teniendo en cuenta que para pasar a una primera vuelta en las últimas elecciones, los 2 candidatos pasaron con una votación muy apretada, y los demás, habían algunos que la diferencia entre uno y otro eran 2 puntos, 1 punto, y en segunda vuelta igual. Por lo tanto, sí puede haber un impacto, digamos, del voto digital en los resultados finales, sobre todo si este voto no es confiable, ¿no? Pero es una herramienta, un mecanismo que, si bien es cierto, como usted, se tiene que pasar por las debidas auditorías, por la debida experimentación también,
¿podría facilitar de repente el tener más rápido los resultados electorales, el escrutinio? Entiendo que hay también un sistema, un hardware me parece, para facilitar el escrutinio en esta experimentación que se va a hacer en este piloto. Definitivamente en un voto digital el resultado de la votación digital es más rápida de obtener, ¿no? Pero no, el objetivo del voto digital no es la rapidez de los resultados. Creo que el objetivo, o está pensado el voto digital, para darle facilidad, para darle el derecho al voto a aquellos que históricamente no habían podido votar, como quienes, los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que son desplazados a distritos o a provincias distintas a donde realmente trabajan y tienen su DNI y no podían votar, o los peruanos en el exterior, que viven en el exterior, son más de 1 millón, pero que a la mayoría les complica desplazarse a los consulados o a los locales donde los consulados instalan los locales de votación para votar, y entonces no podían votar, y este voto digital es lo que les permitiría votar. Esa es la finalidad principal del voto digital. Así es, también están considerados, esto para que la ciudadanía lo conozca, el personal asistencial de los establecimientos de salud públicos y privados, hospitales policiales, militares, el personal del Instituto Nacional Penitenciario, los bomberos, entre otros. Sí, ahí faltó el personal de las municipalidades, los serenajos, por ejemplo, no han sido incluidos. Ojalá que la OMPE todavía pueda recapacitar e incluir al personal esencial de los municipios, fiscalizadores y serenajos, que el día de la elección también prestan servicios a la comunidad y no pueden desplazarse a votar. José Manuel, vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos porque tenemos mucho más de qué conversar aquí en Actualidad Parlamentaria. Volvemos en breve. Regresamos, esto es Actualidad Parlamentaria, estamos conversando sobre todo lo relacionado a la organización del proceso electoral 2026 para las elecciones generales, y por ello nos acompaña José Manuel Villalobos, especialista en Derecho Electoral. Estamos con él desglosando todas las preguntas que tenemos, y en este momento nos vamos, para poder comprender un poco mejor con la cédula o la simulación de cédula que tenemos aquí, ¿de qué manera van a ser estas votaciones en una cédula? Históricamente no habíamos tenido ese tamaño de cédula, y cómo vamos a hacer para poder elegir, para hacer las 5 elecciones, ¿no? Sí, Perla, mira, en la pantalla todos tus seguidores están viendo la cédula de sufragio que van a tener a la mano el 12 de abril, que vayamos a votar el próximo año. En la primera columna van a encontrar a los candidatos a la elección presidencial. Recuerden que se presenta una fórmula de un candidato a presidente y vicepresidente. En esa primera columna va a aparecer el símbolo del partido y va a aparecer la fotografía del candidato presidencial. El ciudadano tiene que marcar con una X o una cruz la foto o el símbolo del partido para que ese voto sea válido para ese candidato, ese partido. En la segunda columna vamos a encontrar ahí la elección del Senado Nacional. ¿Eso qué significa? Que los 39 partidos que están aptos para presentar candidatos tienen que presentar una lista de 30 candidatos a nivel nacional al Senado. Entonces el ciudadano tendrá que votar por el símbolo del partido de su elección, y al costado encontrará 2 recuadros donde podrá uno hacer uso del voto preferencial. ¿Cómo se hace el uso del voto preferencial? Marcas el número del 1 al 30 de cualquiera de los 30 candidatos del partido que tú quieres apoyar. En la siguiente elección, que es el Senado por departamento o circunscripción, tú vas a encontrar ahí el símbolo del partido y un solo recuadro, porque ahí solo podemos hacer un voto preferencial. ¿Por qué? Porque en ese caso los partidos van a presentar 2 candidatos por cada departamento o región, salvo Lima Metropolitana, donde presentan 4. Entonces, al presentar 2 candidatos, hombre o mujer hombre, solo se requiere un voto preferencial, porque de esos 2 candidatos el más votado será el que tenga la curul. En la cuarta columna vamos a encontrar la elección a diputados
que es similar a la elección de los 130 congresistas que hemos venido eligiendo siempre a nivel de circunscripción o región. Podemos marcar el símbolo del partido y podemos hacer el uso de hasta 2 votos preferenciales. Los partidos van a presentar un número de candidatos en función a cada región o departamento. Por ejemplo, en Lima Metropolitana van a presentar 32 candidatos y yo puedo votar hasta por 2 candidatos de esos 32. En cambio, si estoy en Tumbes, los partidos presentan 4 candidatos. Entonces, del 1 al 4, yo puedo hacer mi voto preferencial por el 1, por el 4, por el 3 o por el 2. Puedo votar hasta por 2 de ellos. Y en la última columna de la cédula encontramos la elección del Parlamento andino, donde los partidos van a presentar 5 candidatos titulares y 2 suplentes por cada uno, es decir, 16 candidatos. Y podemos votar por el partido marcando el símbolo y también podemos hacer el uso de 2 votos preferenciales en la elección del Parlamento andino. Ahora, ¿puedo yo votar por un solo partido en las 5 columnas o en las 5 elecciones? ¿O puedo yo votar indistintamente para presidente por un partido, para senador por otro partido, para diputado por otro partido y para Parlamento andino hasta por otro partido? En realidad puedo votar por 5 partidos en la elección porque puedo cruzar el voto. Entonces ya dependerá de los ciudadanos si le quieren dar el voto a un solo partido en todos los cargos o, digamos, para presidente uno, con el senador otro. Ahora, ¿cómo se ubican? ¿Es por sorteo como en años anteriores? ¿Cómo se ubican en la cédula las diferentes agrupaciones políticas? Esa es una buena pregunta, Perla, porque vamos a tener hasta 39 partidos en la cédula de sufragio, que ya la OMPE ha señalado que es de tamaño gigante, ¿no? 44 por 42. Entonces, tú podrías solo mirar adelante y hacia abajo te vas a perder. ¿Cómo se van a ubicar? Va a haber un sorteo público, los partidos políticos y las alianzas van a participar de un sorteo. Ese sorteo establece la ubicación del partido o la alianza en la cédula de sufragio y ese sorteo podría marcar la suerte de la elección. ¿Cuánto tiempo nos podría tardar hacer todas estas elecciones, así sea voto cruzado, así sea por todos igual? Mira, la OMPE debe estar haciendo la medición de esos tiempos. Legalmente un ciudadano solo debería estar 1 minuto en la Cámara Secreta, como te señalé en el bloque anterior, pero ese artículo de la Ley Orgánica de Elecciones no se va a poder cumplir porque ya te has dado cuenta que no solo son 5 elecciones, sino que podemos hacer como 4 o 5 votos preferenciales, es decir, votar por símbolos, marcar los números, me tengo que acordar el número de mi candidato por cada elección. Eso podría demandar varios minutos, unos 5 minutos en la cédula, y el efecto de eso va a ser que en la fila de votación se retrase porque la votación no sea muy fluida. Y ya yendo concretamente a la nueva elección para los peruanos, para nosotros, en este caso a la bicameral me refiero, ¿cómo van a ser o qué tienen que hacer los partidos? ¿Cuáles son los requisitos para que se supere la valla electoral y podamos saber por quiénes vamos a votar? Perla, otra gran pregunta, porque los peruanos no saben finalmente cuáles son las reglas para que tu voto se conviertan en escaños. Eso se llama el sistema electoral. En la elección presidencial ya sabemos que gana la presidencia quien obtenga el 50% más 1 de los votos válidos. Si ningún candidato en la primera vuelta lo obtiene, vamos a una segunda vuelta con los 2 partidos que tengan, o los 2 candidatos con la máxima votación, en una segunda vuelta donde el que gana la elección por más votos se lleva la presidencia. En el caso del Senado Nacional, donde se eligen a 30 senadores, ahí lo que hay es la cifra repartidora. En forma proporcional a los votos, los partidos más votados, de acuerdo a la cifra repartidora, se le asignará un número de escaños. En el caso del senador por departamento, ahí el partido que gane la elección, sistema de mayoría, el que gana se lleva la curul. Y en el diputados es como siempre, sistema proporcional, cifra repartidora, al igual que en Parlamento andino. Pero tienes que pasar una valla electoral, que tú lo has dicho,
y ese umbral está establecido ahora en mínimo 5% de votos válidos en la elección y además haber obtenido o 5% de senadores, que son 3 curules, o 5% de diputados, que son 7 diputados. Si un partido solo obtiene el 5% de votos válidos, pero no tiene 3 senadores, tiene 2 o tiene 6 diputados, no va a pasar la valla y por lo tanto no va a obtener representación en el Congreso y además va a perder la inscripción, va a desaparecer como partido. Eso puede generar un efecto de que algunos partidos en algunas provincias, en algunos departamentos, ganen la elección al Senado o diputado, pero como en el ámbito nacional sumado globalmente no alcanza el 5% de votos y de curules, finalmente ese triunfo sea figurativo, porque no va finalmente ganar la elección. Entiendo que entonces eso va a sugerir que el ciudadano tiene que estar muy informado respecto a esas elecciones, y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en espacios como este, ¿verdad? Sin embargo, pues también hay el trabajo de los entes electorales. Queda unos 8 meses, si no me equivoco, de cara a abril del 2026, sí. ¿Qué fases faltan? ¿Cuál es el trabajo pendiente de aquí hasta esa fecha? Bueno, vienen las elecciones primarias, ¿no? Ahora entre septiembre y octubre los partidos deben inscribir a sus candidatos en las primarias, elegir a sus delegados, porque casi todos van a ser por delegados, y finalmente el 7 de diciembre será la elección por delegados y el 30 de noviembre estos delegados serán elegidos por todos los afiliados de los partidos. Entonces viene un trabajo importante ahí, partidos y OMPE, respecto a la elección primaria. Hay mucho por conversar de aquí en adelante. Yo le agradezco por haber estado en Actualidad Parlamentaria hoy con nosotros. Seguramente que hay muchas dudas todavía de los ciudadanos que vamos a tener que ir respondiendo también nosotros desde la parte que nos toca como medio de comunicación del Congreso de la República, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias de la multiplataforma de Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias y me despido hasta otra ocasión. Así es, hasta otra ocasión. Hasta aquí Actualidad Parlamentaria. Estuvo con ustedes Perla Villanueva. Nos vemos, hasta la próxima.